Mi nombre es Eliseo. Antes de ser profeta, era un simple campesino en las tierras de Abel Meolá, trabajando con las yuntas de bueyes de mi familia. Israel atravesaba tiempos difíciles, llenos de idolatría y corrupción. La gente se apartaba de Dios y sus corazones estaban divididos. Sin embargo, Dios nunca abandona a su pueblo, y por eso había enviado a Elías, un profeta poderoso y valiente, que luchaba día y noche para restaurar la fe en el único Dios verdadero. Yo había escuchado muchas historias sobre Elías. Su valentía era legendaria, y los milagros que realizaba eran impresionantes. Pero jamás imaginé que, un día, sería llamado a seguirlo y a continuar con su misión. Aquel día, como cualquier otro, me encontraba trabajando en el campo, arando con 12 yuntas de bueyes. De repente, todo cambió en un instante. Sentí una presencia y, al girar, allí estaba él, Elías. Se acercó a mí con una mirada intensa, como si pudiera ver más allá de mi apariencia de campesino y vislumbrar mi destino. Sin decir palabra, tomó su manto y lo colocó sobre mis hombros. Ese gesto lo cambió todo. El manto de un profeta no era cualquier cosa. Al sentir su peso sobre mis hombros, supe que estaba siendo llamado a algo mucho más grande que arar los campos. Era una invitación divina, una señal de que Dios me había elegido para una misión sagrada. En ese momento, tuve que tomar una decisión. ¿Seguiría con mi vida común y corriente, o respondería al llamado de Dios? No lo dudé. Dejé los bueyes y corrí tras Elías. Le pedí permiso para despedirme de mis padres, y él accedió, sabiendo que mi corazón ya estaba comprometido. Regresé, pero no como el mismo hombre. Tomé los bueyes que había estado arando y los sacrifiqué. Cociné su carne con la madera de mi arado y lo compartí con la gente como una señal de despedida. Fue un acto simbólico, estaba quemando mis puentes, dejando atrás mi antigua vida sin posibilidad de retorno. Desde ese momento, me convertí en el servidor de Elías y comencé mi preparación para seguir sus pasos. El tiempo con él me enseñó mucho, pero siempre supe que llegaría un día en que tendría que caminar solo, enfrentando el desafío de continuar la misión que Dios había comenzado en Israel. Y así, con mi corazón dispuesto y mi fe firme, emprendí el viaje que cambiaría mi vida y la de muchos otros para siempre. Pero el llamado de Dios no solo transformaría mi vida, me estaba preparando para ver y experimentar milagros que jamás imaginé posibles. Los años pasaron rápidamente mientras servía a Elías. Cada día era una lección nueva, un aprendizaje que fortalecía mi fe y preparaba mi corazón para lo que vendría. Sabía que Elías era un hombre de Dios, pero también sentía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Era como si el viento mismo susurrara que el momento de la transición estaba cerca. Y ese día finalmente llegó. Elías y yo emprendimos un viaje, y aunque él no me lo dijo directamente, sabía que sería nuestro último recorrido juntos. Nos movimos de un lugar a otro, pasando por Gilgal, luego Betel y finalmente Jericó. En cada parada, los profetas de las escuelas nos advertían que Elías sería llevado pronto. Me miraban con compasión, pero yo les respondía con firmeza: sí, lo sé, pero guarden silencio. Mi mente estaba enfocada en seguir a mi maestro hasta el final, sin importar a dónde me llevara. Finalmente, llegamos al río Jordán, y allí fue donde todo cambió. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas del río. Al instante, las aguas se abrieron, y cruzamos sobre tierra seca. Fue un recordatorio poderoso del Dios que servíamos, el mismo que había dividido las aguas del Mar Rojo para liberar a Israel siglos atrás. Mientras cruzábamos, mi corazón latía con fuerza. Sabía que ese era el último milagro que vería de Elías en la tierra, pero también entendía que algo más grande estaba por venir. Una vez al otro lado, Elías se volvió hacia mí y me hizo una pregunta que nunca olvidaré: pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea llevado. No lo dudé. Le pedí una doble porción de su espíritu. No era una petición motivada por ambición, sino por el deseo de continuar su obra con el mismo poder y la misma autoridad que él había tenido. Elías me miró con seriedad y dijo: has pedido algo difícil. Pero, si me ves cuando sea llevado de ti, te será concedido. En ese momento, un torbellino de fuego apareció. Carros y caballos ardientes descendieron del cielo, y Elías fue arrebatado en medio del torbellino. Sus últimas palabras se desvanecieron en el viento mientras el manto caía al suelo. Lo tomé con manos temblorosas, pero con una convicción profunda.
Había recibido el manto de Elías, la señal de que el Dios de Israel ahora me llamaba a mí para ser su profeta. Con el manto en mis manos, regresé al río Jordán. Los ojos de los profetas a lo lejos estaban sobre mí, observando cada movimiento. En ese momento crucial, golpeé las aguas con el manto, tal como lo había visto hacer a Elías. Y, para la gloria de Dios, las aguas se abrieron una vez más. Supe en ese instante que el mismo espíritu que había obrado en Elías estaba ahora en mí. La responsabilidad era grande, pero mi fe era aún mayor. Desde ese momento, no solo llevaba el manto de mi maestro, sino la misión de Dios. Estaba preparado para enfrentar todo lo que viniera, sabiendo que no caminaría solo. Había comenzado mi propio viaje como profeta de Israel, y lo que el Señor tenía preparado para mí aún estaba por revelarse. Con el manto de Elías sobre mis hombros y el poder de Dios confirmando mi llamado, sabía que era el momento de comenzar mi ministerio. No había tiempo que perder. El pueblo de Israel necesitaba restaurar su fe en Dios y ver que Él seguía actuando en medio de ellos. Así que regresé a Jericó, una ciudad que, aunque habitada, sufría de un problema grave, sus aguas estaban contaminadas y la tierra era estéril. Los habitantes de la ciudad se acercaron a mí, desesperados. Sus voces reflejaban preocupación y desesperanza, y me dijeron: «Mira, Señor, esta ciudad está bien situada, pero las aguas son malas y la tierra no produce». Sabía que este era el momento para demostrar que el Dios que sirvo sigue siendo el Dios que restaura, que sana y que provee. Les pedí que me trajeran un cuenco nuevo con sal, y cuando me lo entregaron, fui hasta la fuente de las aguas y eché la sal en ella, diciendo: «Así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas. No habrá más en ellas muerte ni esterilidad». Y así fue. Desde ese día, las aguas de Jericó fueron puras y saludables, una prueba de que Dios estaba obrando a través de mí. Sin embargo, mi misión no se limitaba a sanar aguas o restaurar tierras. Mientras continuaba mi camino, llegué a Betel, una ciudad donde la idolatría había crecido, y la gente se burlaba abiertamente de los profetas. De repente, un grupo de muchachos salió a mi encuentro, mofándose y gritando: «Calvo, sube, calvo». Sabía que sus palabras no eran solo burlas hacia mí, sino un rechazo al mensaje de Dios. Era una prueba de cómo el pueblo se había alejado de la reverencia y el respeto por el Señor y sus mensajeros. Sentí el peso de la responsabilidad y la gravedad de la situación. En ese momento, invoqué el nombre del Señor, y 2 osos salieron del bosque y atacaron a los muchachos. Fue un acto de juicio, un recordatorio para todos de que Dios no toleraría la falta de respeto hacia sus profetas. Aunque fue un momento difícil, entendí que Dios me estaba mostrando la seriedad de la misión que me había encomendado. Él me había dado poder y autoridad, pero también la responsabilidad de guiar a su pueblo con justicia y rectitud. Estos primeros milagros, tanto la sanidad de las aguas como el juicio en Betel, confirmaron que Dios estaba conmigo. No era simplemente el discípulo de Elías, ahora era el profeta que debía llevar su mensaje con valentía. Pero sabía que estos eran solo los primeros pasos de un camino largo y lleno de desafíos. Mi corazón ardía con el deseo de ver al pueblo de Israel volver a Dios, y estaba dispuesto a seguir adelante, confiando en que Él me guiaría en cada paso. Lo que aún no sabía era que el próximo desafío no sería solo una demostración de poder, sino una oportunidad para mostrar la compasión y la provisión de Dios de manera milagrosa. Mi camino me llevó a enfrentar un nuevo desafío, uno que me mostró que el poder de Dios no solo se manifestaba en milagros espectaculares, sino en la provisión amorosa para aquellos que depositan su confianza en Él. Mientras recorría el país, una mujer viuda vino a mi encuentro, sus ojos llenos de preocupación y angustia. Sus palabras eran un clamor de desesperación: «Tu siervo, mi esposo, ha muerto, y tú sabes que él era temeroso del Señor. Pero ahora, su acreedor ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos». El dolor en su voz me conmovió profundamente. No solo había perdido a su esposo, sino que ahora enfrentaba la posibilidad de perder a sus hijos, todo por las deudas que no podía pagar. Sabía que Dios, en su misericordia, no la había abandonado y que Él había puesto este encuentro en mi camino por una razón. Le pregunté: «¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa?». Ella me respondió que no tenía más que una vasija de aceite, lo único que le quedaba. En ese momento, sentí la voz de Dios guiándome, mostrándome que, a través de ese pequeño recurso, Él haría algo grande. Le dije: «Ve,
pide a tus vecinos vasijas vacías, todas las que puedas, y cuando las hayas recogido, entra en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y comienza a llenar las vasijas con el aceite de la tuya. Ella obedeció sin dudar, demostrando una fe que movió mi corazón. Mientras ella y sus hijos trabajaban, el milagro comenzó a suceder. El aceite fluía y fluía, llenando cada vasija que traían. No se detuvo hasta que ya no quedaban más vasijas vacías. Entonces, ella vino a mí, sus ojos llenos de asombro, y me dijo lo que había ocurrido. Le indiqué que vendiera el aceite, pagara sus deudas y viviera con sus hijos del resto. La provisión de Dios fue más que suficiente para cubrir todas sus necesidades y preservar a su familia. Este milagro no solo alivió la carga de una viuda desesperada, también fue un recordatorio para mí y para todos los que lo presenciaron de que Dios cuida de sus hijos. Él no abandona a los que le buscan y aún en las circunstancias más difíciles, provee abundantemente. Cada gota de aceite que llenó esas vasijas era una muestra tangible del amor de Dios y de su fidelidad. Mientras veía a la viuda y a sus hijos celebrar la abundancia que Dios les había dado, supe que mi ministerio seguiría siendo una fuente de bendición para muchos otros. A partir de ese momento, mi fe se fortaleció aún más, y me preparé para continuar mi camino, sabiendo que cada lugar al que Dios me llevara sería una oportunidad para manifestar su gloria y su poder. El Señor me había usado para restaurar aguas y proteger su nombre, y ahora me mostraba que también me usaría para restaurar vidas y proveer para los necesitados. Y así, con mi corazón lleno de gratitud y mi espíritu dispuesto, seguí adelante, sin saber que la próxima persona que encontraría sería alguien que cambiaría mi vida de manera inesperada, una mujer tsunamita que, sin saberlo, se convertiría en parte de otro milagro increíble. Mi viaje me llevó a la región de Sunem, un lugar donde Dios tenía preparado un encuentro que cambiaría no solo la vida de una mujer, sino también la mía. En Sunem, conocí a una mujer que me recibió con una hospitalidad y generosidad excepcionales. Ella y su esposo, a pesar de no ser ricos, siempre me ofrecían un lugar donde descansar y comer cada vez que pasaba por su casa. Su bondad y fe eran evidentes y me conmovieron profundamente. Con el tiempo, la mujer, viendo que mis visitas eran frecuentes, decidió hablar con su esposo y construir una pequeña habitación para mí en la parte alta de su casa. Me prepararon un lugar con una cama, una mesa, una silla y un candelero para que pudiera descansar cuando pasara por allí. Fue un acto de amor y hospitalidad que no pasó desapercibido para Dios, y supe que Él tenía algo especial para ella. Un día, movido por su generosidad, le pregunté qué podía hacer por ella en agradecimiento. Ella me respondió con humildad, diciendo que no necesitaba nada, pues vivía en paz entre su gente. Pero mi siervo Giesi me informó que, a pesar de todo, esta mujer no tenía hijos y su esposo ya era anciano. Sentí en mi corazón que Dios quería bendecirla, así que la llamé y, cuando se acercó, le profeticé que, en un año, en esa misma época, tendría un hijo en sus brazos. Ella, incrédula y sorprendida, respondió, «No, Señor mío, no engañes a tu sierva». Pero sabía que era la voluntad de Dios, y así se cumpliría. Tal como lo había profetizado, al año siguiente la mujer tsunamita dio a luz a un hijo. La alegría en su hogar fue inmensa, y mi corazón se regocijó al ver cómo Dios había honrado su fe y hospitalidad. Pero la historia no terminaría ahí. Dios estaba preparando un momento aún más extraordinario para demostrar su poder. Años después, mientras yo estaba en otro lugar, me llegó la noticia de que el hijo de la tsunamita había caído enfermo. La madre, angustiada, lo había sostenido en sus brazos, pero al mediodía, el niño murió. La mujer, sin perder la fe, colocó a su hijo en la cama que yo solía usar y salió de inmediato en mi búsqueda. Cuando la vi acercarse en la distancia, supe que algo no estaba bien. Corrí a su encuentro, y su dolor me atravesó el alma. Ella se arrodilló ante mí y me suplicó que fuera a su casa. No perdí tiempo. Llegué a su hogar y vi al niño muerto, acostado en mi cama. Con el corazón lleno de fe y oración, me tendí sobre el cuerpo del niño, tal como Dios me había guiado. Sentí el calor regresar a su cuerpo, pero no era suficiente. Volví a orar y me tendí nuevamente sobre él. Finalmente, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Había vuelto a la vida. El gozo y la gratitud de la mujer tsunamita fueron indescriptibles. Una vez más, Dios demostró que Él es el Señor de la vida y la muerte, y que nada es imposible para aquellos que confían en Él.
Este milagro fue una confirmación de que Dios estaba conmigo y que Él tenía el poder de resucitar lo que estaba muerto, no solo en cuerpos, sino también en el espíritu de su pueblo. Con esta certeza en mi corazón, supe que mi misión seguiría revelando la misericordia y el poder de Dios en Israel. Mi camino continuaba, y con cada paso, nuevas oportunidades para manifestar su gloria se presentarían. A medida que avanzaba en mi ministerio, me di cuenta de que no todos los milagros que Dios me encomendaba hacer eran grandiosos o espectaculares a los ojos de los hombres. Algunos eran pequeños actos de provisión y protección, pero para aquellos que los recibían, significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Estos momentos me enseñaron que Dios está presente en cada detalle de nuestras vidas y que no hay necesidad tan pequeña que pase desapercibida para Él. Un día, me encontraba con los hijos de los profetas en Gilgal. Había hambre en la tierra, y la escasez afectaba a todos, incluso a nosotros. Uno de los jóvenes salió al campo a recoger hierbas silvestres y trajo calabazas silvestres para preparar un potaje. Sin saberlo, había recogido un tipo de planta venenosa. Al comenzar a comer, los hombres empezaron a gritar: «Varón de Dios, hay muerte en la olla». Era una situación crítica, sin embargo, confié en que Dios proveería una solución. Sin perder la calma, pedí un poco de harina y la eché en la olla. Luego les dije que sirvieran el potaje. Al comer, todos se dieron cuenta de que el veneno había desaparecido. Dios había transformado algo peligroso en sustento, mostrándonos que incluso en medio de la escasez y el peligro, Él es nuestro protector y proveedor. Este milagro nos llenó de gratitud y fe, recordándonos que Dios estaba con nosotros, cuidando cada aspecto de nuestras vidas. En otra ocasión, un hombre vino de Baal Salisa trayendo 20 panes de cebada y grano fresco como ofrenda. Había hambre entre los hijos de los profetas, y esos panes no eran suficientes para todos los que estábamos allí. Pero recordé las obras del Señor, cómo había multiplicado el aceite de la viuda, y supe que Él podía hacer lo mismo ahora. Le dije a mi siervo que distribuyera los panes entre todos. Mi siervo dudó y preguntó cómo podría eso ser suficiente para 100 hombres, pero le insistí en que lo hiciera. Y, para sorpresa de todos, los panes no solo alcanzaron para alimentar a todos los presentes, sino que sobró comida. Dios una vez más había multiplicado lo poco que teníamos para satisfacer la necesidad de muchos. Estos milagros eran un recordatorio constante de la fidelidad y provisión divina, mostrando que cuando confiamos en Él, siempre hay suficiente. Estos actos, aunque simples en comparación con otros grandes milagros, eran igualmente importantes. Dios estaba obrando en las cosas cotidianas, y aquellos que presenciaron estos eventos entendieron que su provisión no tiene límites. Además, fortalecieron mi fe, preparándome para desafíos aún mayores, sabiendo que, sin importar la magnitud de la necesidad, Dios siempre tiene el poder para proveer. Así, mi ministerio continuó, lleno de momentos en los que Dios se mostró fiel en las pequeñas cosas, y con cada paso que daba, Él preparaba mi camino para lo que vendría después. Un encuentro con un general extranjero que traería consigo una historia de fe y sanidad inesperada. Mi ministerio me llevó a ser testigo de muchos milagros, pero ninguno tan inesperado y significativo como el que ocurrió con un hombre extranjero, un general del ejército de Siria llamado Naamán. Siria había sido una nación enemiga de Israel y, sin embargo, Dios, en su misericordia, quiso extender su mano para mostrar que su poder y su gracia no tenían fronteras. Un día, recibí la visita de un mensajero que me informó que Naamán, el comandante de los ejércitos sirios, había llegado a Israel con una súplica desesperada. Era un hombre poderoso y valiente, pero sufría de lepra, una enfermedad que lo marcaba y lo alejaba de la vida plena que cualquier hombre de su posición desearía. Había oído de mí por una joven sirvienta israelita que trabajaba para su esposa, y ella le había hablado de cómo Dios obraba milagros a través de mí. Con esa esperanza, Naamán viajó desde su tierra para buscar ayuda. Cuando llegó a mi puerta, esperaba que lo recibiera con honores y que realizara un gran acto en su presencia. Pero sabía que Dios quería algo más simple, algo que requeriría fe y humildad. Le envié un mensaje diciéndole que se lavara 7 veces en el río Jordán, y que su carne sería restaurada y quedaría limpio. La reacción de Naamán fue de enojo e incredulidad. No entendía por qué debía sumergirse en un río de Israel cuando había ríos mejores en su propia tierra. Se sintió humillado y estuvo a punto de marcharse sin obedecer. Pero algunos de sus siervos le dijeron que, si hubiera sido algo complicado lo que le pedí, lo habría hecho.
Entonces, ¿por qué no probar algo tan simple? Naamán, movido por sus palabras, finalmente decidió sumergirse en el Jordán. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 7 veces. Y en ese último momento, cuando salió del agua, su piel quedó limpia como la de un niño. La lepra había desaparecido. Naamán, lleno de asombro y gratitud, regresó a mí, confesando que ahora sabía que no había otro Dios en toda la tierra, sino en Israel. Me ofreció regalos, pero no los acepté, pues no era por mi poder o para mi beneficio que ese milagro había ocurrido, sino para la gloria de Dios. Sin embargo, Naamán insistió en llevarse tierra de Israel para hacer un altar al Señor en su tierra, prometiendo que, desde ese día, solo adoraría al Dios de Israel. Esta historia me enseñó que la fe no conoce fronteras y que Dios puede obrar en la vida de cualquiera que esté dispuesto a creer, sin importar su origen o posición. Fue un recordatorio de que mi ministerio no era solo para los hijos de Israel, sino para todos aquellos que buscaban al verdadero Dios con un corazón humilde. Sin embargo, este milagro también tuvo una advertencia. Mi siervo Giezi, al ver que no acepté los regalos de Naamán, fue tras él en secreto y mintió para conseguir plata y ropa en mi nombre. Cuando regresó, lo confronté, pues Dios me había revelado lo que había hecho. Por su desobediencia y codicia, la lepra de Naamán se transfirió a él y a sus descendientes. Fue una lección dura, pero clara. El poder de Dios es para su gloria, y cualquier intento de aprovecharse de ello trae consecuencias. Con el corazón renovado y la misión clara, continué mi viaje, sabiendo que Dios seguiría manifestando su gloria a través de mí, mientras mi fe permaneciera firme y mi servicio fuera fiel a su llamado. Lo que venía después no solo fortalecería mi fe, sino también la de un ejército entero. El tiempo en que viví fue uno de constantes conflictos y guerras entre Israel y las naciones vecinas, especialmente Siria. Dios me usó en varias ocasiones para proteger a Israel, revelándome los planes secretos de nuestros enemigos. Por la gracia de Dios, tenía el privilegio de saber los movimientos de los ejércitos sirios antes de que ocurrieran, y así podía advertir al rey de Israel para que tomara las medidas necesarias y evitara emboscadas. Siria, al ver que cada uno de sus intentos de atacar a Israel fracasaba, se inquietó. El rey sirio pensó que había un traidor en sus filas, alguien que estaba revelando sus estrategias al rey de Israel. Pero uno de sus siervos le informó que no era así, sino que había un profeta en Israel, Eliseo, que conocía incluso las palabras que él decía en su cámara secreta. Furioso, el rey de Siria decidió capturarme y envió un gran ejército para rodear la ciudad de Dotán, donde me encontraba. Al amanecer, mi siervo salió y vio que estábamos rodeados por un ejército con caballos y carros. Temeroso, me preguntó, ¿qué haremos? Pero yo sabía que Dios estaba con nosotros. Le respondí con calma, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces oré para que Dios abriera los ojos de mi siervo, y cuando los abrió, vio lo que yo ya sabía, el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de nosotros. Era el ejército celestial de Dios, protegiéndonos. Confiado en el poder de Dios, oré para que los soldados sirios quedaran cegados, y así sucedió. Salí de la ciudad y les dije que me siguieran, llevándolos hasta el corazón de Samaria, la capital de Israel. Una vez allí, oré nuevamente, y sus ojos fueron abiertos. Se dieron cuenta de que estaban en medio de la ciudad de su enemigo. El rey de Israel, emocionado por la captura, me preguntó si debía matarlos, pero le dije que no. En lugar de eso, le aconsejé que les diera de comer y beber, y que los dejara ir. Después de recibir la hospitalidad del rey, los soldados regresaron a Siria, y por un tiempo, las incursiones cesaron. Dios había mostrado no solo su poder, sino también su misericordia. Incluso en tiempos de guerra, Él nos llama a actuar con compasión, demostrando que hay una forma diferente de combatir el mal, no con venganza, sino con bondad y perdón. Sin embargo, esta no fue la última vez que Dios me usó en momentos de conflicto. Había más desafíos en el horizonte, y supe que mi ministerio aún no había terminado. Dios estaba preparando algo más grande, y mi fe en su protección y dirección se fortaleció aún más con cada paso que daba. Mi misión era clara: guiar a Israel no solo con palabras, sino también con acciones que reflejaran el carácter y el poder de nuestro Dios. Y así, con la paz restaurada temporalmente, me preparé para lo que vendría, sabiendo que Dios tenía planes más grandes para mí y para su pueblo.
En tiempos de guerra, a menudo las ciudades se enfrentan a terribles pruebas, y Samaria no fue la excepción. Los sirios, al ver que sus intentos anteriores de emboscarnos habían sido frustrados por la mano de Dios, decidieron sitiar la ciudad. Pronto, Samaria se vio rodeada y sumida en un hambre tan severa que la desesperación comenzó a apoderarse del pueblo. Los precios de los alimentos se dispararon, y el pueblo estaba dispuesto a pagar fortunas por las cosas más insignificantes. Incluso los actos de canibalismo comenzaron a aparecer entre los relatos de quienes sufrían la miseria y el hambre. Un día, el rey de Israel, desesperado y lleno de ira, vino a buscarme. Me culpó por la situación, diciendo que todo era culpa del Señor. Se juró a sí mismo que acabaría con mi vida, pero yo sabía que Dios tenía un plan, y que, a pesar de las circunstancias desesperadas, Él no había abandonado a su pueblo. Cuando el rey llegó a mi casa con su mensajero, le dije lo que Dios me había revelado: mañana, a esta hora, en las puertas de Samaria, se venderá harina y cebada a precios que la gente ni imagina. El oficial que estaba con el rey se burló de mi mensaje, diciendo que, aunque Dios abriera las ventanas del cielo, eso no podría suceder. Pero le respondí que vería el milagro con sus propios ojos, aunque no comería de él. Sabía que Dios era fiel, y que, aunque todo parecía perdido, Él era capaz de cambiar la situación en un instante. Esa misma noche, Dios hizo algo sorprendente. En el campamento de los sirios, provocó un sonido como de un gran ejército acercándose, lo que llevó a los soldados a creer que los ejércitos de Egipto y de los hititas venían en su contra. Presos del pánico, huyeron, dejando todo atrás: sus tiendas, sus caballos, su comida y sus riquezas. Mientras tanto, 4 leprosos que estaban fuera de las murallas de Samaria, al borde de la muerte por el hambre, decidieron que no tenían nada que perder. Se dirigieron al campamento sirio, esperando encontrar comida o morir en el intento. Al llegar, se dieron cuenta de que el campamento estaba vacío, y todo lo que había allí estaba abandonado. Llenos de asombro, comieron y bebieron hasta saciarse, y luego, en un acto de conciencia, decidieron regresar a la ciudad para contarle a todos lo que habían encontrado. Cuando las noticias llegaron a Samaria, el pueblo salió en masa al campamento sirio, recogiendo todo lo que necesitaban. La abundancia era tal que los precios de los alimentos se desplomaron, tal como había profetizado. La palabra de Dios se había cumplido una vez más, y el oficial que se burló de la profecía fue atropellado en las puertas de la ciudad por la multitud, cumpliendo así lo que le había dicho. Vio el milagro, pero no lo disfrutó. A través de este evento, Dios mostró que aún en medio de la desesperación y la hambruna, Él puede proveer de manera inesperada. Cuando todo parece perdido, es precisamente cuando su poder se manifiesta con mayor fuerza. Mi fe en la fidelidad de Dios se fortaleció, y el pueblo de Israel fue testigo de que no importa cuán oscura sea la noche, el Señor siempre tiene el poder para traer luz y salvación. Con la paz temporal restaurada en Samaria, supe que mi ministerio continuaría, y que Dios seguiría usándome para guiar y proteger a su pueblo. El Señor me había mostrado que Él es el Dios de lo imposible, y que sus promesas siempre se cumplen. Mi corazón se llenó de gratitud mientras esperaba la siguiente misión que Dios tenía preparada para mí. Los años pasaron, y mi ministerio se extendió por muchos lugares y en muchas formas. Había sido testigo de la fidelidad y del poder de Dios en cada paso que di, desde mis primeros días al lado de Elías hasta mis últimos años como profeta en Israel. Sabía que mi tiempo en la tierra se acercaba a su fin, pero también tenía la certeza de que, aunque yo partiera, el legado de Dios continuaría, y su palabra seguiría cumpliéndose. En mis últimos días, fui visitado por el rey Joás de Israel. Él vino a verme con angustia, pues sabía que yo era un pilar de esperanza para el reino. Me llamó, Padre mío, y lloró, sabiendo que mi presencia representaba la protección y la bendición de Dios para el pueblo de Israel. Aún en mis últimos momentos, Dios me dio la fuerza para ofrecer una profecía y una instrucción que marcaría el futuro de Israel en las batallas por venir. Le pedí a Joás que tomara un arco y unas flechas. Colocando mis manos sobre las suyas, lo dirigí a abrir la ventana que daba hacia el este y a disparar una flecha. Al hacerlo, le dije: flecha de salvación de Jehová y flecha de liberación contra Siria, herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Luego, le ordené que tomara las flechas restantes y golpeara la tierra con ellas. Joás lo hizo, pero solo 3 veces, y luego se detuvo. Sentí tristeza al ver su falta de fervor y fe.
Le dije que, si hubiera golpeado la tierra 5 o 6 veces, habría destruido completamente a los sirios, pero al hacerlo solo 3 veces, sus victorias serían limitadas. Aún así, Dios le daría las victorias que había prometido, aunque no serían permanentes. Este evento me mostró que, aunque el poder de Dios es ilimitado, nuestra fe y obediencia determinan cuánto de ese poder se manifiesta en nuestras vidas. Con el paso del tiempo, la enfermedad que me aquejaba empeoró, y finalmente mi cuerpo no pudo resistir más. Partí de este mundo, confiando en que Dios continuaría obrando en Israel y en su pueblo. Sin embargo, mi historia no terminó con mi muerte. En un evento asombroso, Dios decidió mostrar su poder incluso después de que ya no estaba físicamente presente. Tiempo después, unos hombres estaban sepultando a un amigo cuando, al ver una banda de invasores moabitas acercarse, lanzaron el cuerpo en la tumba donde habían sepultado mis restos. Tan pronto como el cadáver tocó mis huesos, el hombre volvió a la vida y se levantó. Este milagro post-mortem mostró que el poder de Dios que había obrado en mi vida no se extinguía con mi muerte. Dios seguía siendo fiel y su poder era más grande que la muerte misma. Este último milagro no fue solo un testimonio de la gloria de Dios, sino también un recordatorio de que el legado de los que sirven al Señor trasciende el tiempo y el espacio. Lo que Dios había hecho en mí y a través de mí seguiría impactando a generaciones mucho después de mi partida. Fue una muestra de que aquellos que confían en Dios y le sirven con fe dejan un impacto duradero, más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Y así, mi historia se cerró con la certeza de que, aunque mi tiempo en la tierra había llegado a su fin, Dios continuaría escribiendo su historia a través de su pueblo, su palabra y sus milagros. Mi legado no fue solo de profecías y milagros, sino de un testimonio de fe, obediencia y confianza en un Dios cuyo poder y fidelidad nunca fallan.